al INE para reactivar la elección en el Poder Judicial. Resuelve que las suspensiones y sanciones no tienen ningún efecto. La presidenta Claudia Sheinbaum participa en la cumbre del G20, donde propone destinar recursos a la reforestación mundial. En Pátzcuaro, Michoacán, se registra una balacera luego del secuestro de un empresario. Además, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con declarar estado de emergencia y que haya una deportación masiva de migrantes. Buenas noches, soy Juliana Escobedo, le agradezco que nos acompañen esta noche y a nombre de la titular de este espacio informativo, Elisa Alanís, le damos la más cordial bienvenida e iniciamos con la información más importante del día. Y bueno, esta tarde se registró un secuestro y una balacera en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Esto en las inmediaciones del restaurante Grand Tariacuri, en donde delincuentes se llevaron al empresario Tariacuri Hernández, pese a que este contaba con protección de la Guardia Civil, la cual fue rebasada por los criminales. En redes sociales se difundió un video del momento en donde se ve a civiles disparando desde una camioneta en movimiento. Sobre este tema, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que ante los hechos registrados en Pátzcuaro, la Guardia Civil ha reforzado las labores operativas y agregó que el objetivo es garantizar el orden y la seguridad de los habitantes, trabajando de manera coordinada con fuerzas de los 3 niveles. Cambiando de información, 7 personas sin vida y 4 lesionados fue el saldo que dejó la jornada violenta del fin de semana en distintos municipios de Chiapas. En el ejido Nueva Granada, 2 mujeres fueron localizadas sin vida dentro de un tambo y un joven de 18 años fue asesinado a balazos. En inmediaciones del río Chacamax fueron localizados otros 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. En el municipio de Tuxtla Chico fue localizado un hombre sin vida y el ataque armado en el Mercado Popular del Norte dejó 4 lesionados. También en el estado de Chiapas, una bolsa negra con restos humanos fue localizada sobre el río Cahuacán en el tramo carretero Tapachula-Tuxtla Chico. El hallazgo fue reportado por los pobladores quienes nadaban por el río. Las autoridades recuperaron las extremidades y las trasladaron al servicio médico forense. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Nos vamos al municipio de Tabasco, en Zacatecas, en donde un enfrentamiento armado entre delincuentes y elementos de la seguridad pública dejó como saldo un agresor abatido y otro detenido. De acuerdo con la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, elementos de la Policía Estatal realizaban un patrullaje cuando fueron atacados a balazos. Las autoridades lograron repeler la agresión. Debido al enfrentamiento, se reforzó la presencia militar y policíaca en el municipio. Nos vamos al norte y en Tijuana, Baja California, se reportó un ataque armado en el estacionamiento de unas canchas de fútbol. El ataque dejó una persona sin vida. Los hechos ocurrieron al término del partido. Uno de los jugadores estaba siendo entrevistado cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. En las cámaras de transmisión se puede ver cómo los jugadores y asistentes salen corriendo para refugiarse. Según los testigos, la víctima estuvo entre los aficionados durante el partido. Aquí en el centro del país, en el Estado de México, un juez dictó prisión preventiva en contra de 2 de los involucrados en la masacre del bar Bling Bling de Cuautitlán Izcalli, que dejó 6 muertos. Aquí la actualización a este tema. La mañana de este domingo se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de 5 personas acusadas del delito de daños contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en donde se decretó la legal detención de las personas capturadas por los delitos de narcomenudeo, acopio de cartuchos de uso exclusivo de ejército y a uno de ellos por homicidio en grado de tentativa en contra de 3 oficiales en un operativo realizado tras el ataque armado en el bar Bling Bling en Cuautitlán Izcalli.
Juan Carlos N., alias el Remington, Oscar N., Juan N., Ana Karen N. y Edith N. salieron de sus celdas en los penales de Cuautitlán y Tlanepantla para estar frente al juez de control en su audiencia inicial de formulación de imputación. El Ministerio Público decretó que el pasado 13 de noviembre, elementos de la Policía Ministerial que realizaban operativos contra homicidios se percataron que un adolescente viajaba a bordo de una motocicleta y llevaba en la cintura lo que parecía ser un arma de fuego, por lo que le marcaron el alto. Sin embargo, el joven aceleró desatando una persecución, la cual concluyó cuando ingresó a un inmueble ubicado en la colonia Santa Rosa de Lima. Ahí Juan Carlos N. abrió la puerta y le dio acceso y le disparó en 3 ocasiones a los elementos, quienes ingresaron al inmueble y hallaron en el segundo nivel una mesa grande con más de 200 bolsitas con distintos tipos de droga y decenas de cartuchos de distintas armas de fuego, donde ahí estaba Juan N., de 83 años de edad, quien presenta discapacidad auditiva, Ana Karen, mujer embarazada de 7 meses, y una mujer adulta de 77 años de edad, así como Oscar N., un policía de tránsito de Cuautitlán Izcalli, por lo que los 5 fueron detenidos y presentados a la Fiscalía de Asuntos Especiales. En la audiencia inicial estuvieron físicamente los 3 investigados, y desde el penal de Tlanepantla, vía videollamada, estuvieron las 2 mujeres, ya que su estado de salud era delicado. Luego de 12 horas de audiencia, el juez dictó a Juan N., Edith N. y Ana Karen N. la medida cautelar de libertad condicional bajo fianza de 10,000 pesos, firmas periódicas y la restricción de acercarse a los agentes ministeriales que los detuvieron. Esto después de que el juez reconociera que permanecieran a grupos vulnerables. Sin embargo, tendrá que continuar presentándose a las audiencias hasta que haya una sentencia. El juez fue muy galante, el juez justo, nos impuso una medida cautelar menos lesiva, garantía económica, firmas, no hace caso a las víctimas, para los señores adultos mayores y para la mujer embarazada, y los otros jóvenes se quedan con prisión preventiva. Tras 5 días de reclusión, el señor Juan salió y llevará su proceso en libertad y fue recibido por sus familiares. Mientras que Oscar y a Juan Carlos N. les fijó la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que Juan Carlos, alias el Remington, enfrenta acusaciones por los delitos de homicidio en grado de tentativa al disparar en contra de los policías, además de narcomenudeo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, estos 2 sujetos, Juan Carlos N. y Oscar N., están siendo investigados por participar en la masacre del bar Blin Blin, aunque en esta audiencia no se mencionó el ataque al bar. Se espera que en los próximos días, la Fiscalía Mexiquense tenga los datos de prueba idóneos para obtener la orden de aprehensión en su contra y las cumplimente en reclusión. Con información de Fernando Cruz, Estado de México. Y a una semana de la balacera en el bar Los Cantaritos en Querétaro, que ustedes recordarán dejó 10 muertos, pues solo una persona de las 10 que resultaron heridas permanece hospitalizada. Todas las demás se recuperan en casa. Víctor de Jesús Hernández, fiscal del Estado, informó que existen elementos para identificar a los agresores. Reiteró que de solo 2 fallecidos se tienen datos que permiten relacionarlos con grupo delictivo. Añadió que los responsables del establecimiento se encuentran localizables y junto con los trabajadores ya rindieron su declaración. Nosotros tenemos coordinación con todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, incluido la Federación, también con la Fiscalía General de la República. Nosotros seguimos realizando las investigaciones porque por la naturaleza de los hechos resulta ser de nuestra comunidad. Pero sí está localizable la persona. Sí, están localizables. Nosotros hemos realizado no solamente una entrevista, sino hemos realizado varias entrevistas con las personas que tenían relación con la operación del establecimiento. Y un grupo de habitantes del estado de Querétaro se manifestó para exigir paz y seguridad, mientras que el resto trata de continuar con normalidad sus actividades. Con este ánimo de fiesta, los queretanos intentan retomar la normalidad a una semana del ataque que dejó 10 muertos y 13 heridos en el bar Los Cantaritos. La vida nocturna y social ha continuado con una fuerza resiliente. Pobladores salieron en masa para aprovechar el llamado Buen Fin. Plazas, restaurantes, parques y museos lucieron abarrotados durante este fin de semana largo. Otro grupo de ciudadanos salió a las calles
no para realizar compras, sino para exigir un alto a la violencia. Entre ellos, familiares de las víctimas del ataque en Los Cantaritos. Este fue el cuarto hecho de violencia en un mes. Un abrazo solidario para las familias de Fátima, Berenice, Angie, Rodrigo, Jesús Alberto, Arturo, Giovanni, Carlos, Diego y Fernando, y a otras víctimas anónimas de la violencia criminal. Nuestro estado presenta las mayores tasas de violencia doméstica y de género. El número de feminicidios se ha incrementado. Hay incontables personas desaparecidas y hoy vemos que cada vez hay más enfrentamientos entre el crimen organizado, en donde la ciudadanía queda en medio. En la manifestación participaron las familias de Carlos Gómez y de Angélica Asensio, quienes reclamaron omisiones del gobierno que aún no presenta avances en la investigación. Suplicando que se regresaran el cuerpo de mi hermano. Ni una silla, nada. Toda la gente que perdió a sus seres queridos ahí horas, como hasta las 4 de la tarde. ¿Cuál gobierno? ¿Qué empatía? ¿Qué ayuda? ¿Qué apoyo? No es cierto, es una burla. Me da coraje, me da mucho coraje, mucha impotencia. Que digan una cosa, que se levanten el cuello para sus mentiras. Ella confiaba mucho en Querétaro. Me decía, mamá, trae a mi hermanita aquí a estudiar. Este miércoles fue que la sepultamos allá. Fue muy bonito, siempre se le entregué a nuestro criador porque parece una princesa. Mientras tanto, las autoridades estatales y municipales lucharon por recuperar lo que llaman la burbuja de seguridad, que se había mantenido como estandarte del Estado. Estamos también, como ustedes lo han visto, instalando puntos de revisión vehicular, retenes en diferentes puntos de la ciudad, que están sirviendo para detectar cualquier actividad sospechosa, vehículos que pudieran tener reporte de robo, placas foráneas, vehículos sin placas, entre muchos otros. El gobernador Mauricio Curi culpó a grupos criminales de lo que llama una guerra descarnada. La única forma que no permitir que suceda es que no haya impunidad. Y estamos con mucho acompañamiento con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A pesar de que se reactivaron las actividades comerciales y de diversión, entre la población persiste el nerviosismo. Está canijo, ¿verdad? Ya hay muchas matazones. Sí hay gente pues disfrutando aquí el jardín y todo. Con imágenes de Alejandro Ontiveros e información de Estrella Álvarez, Omar Brito. Eso en Querétaro, pero en Hidalgo fue detenido el líder de la banda criminal Los Colombianos, quienes se dedican al robo de casas de lujo en Hermosillo, Sonora y otras ciudades de México. De acuerdo con la Fiscalía, la detención se llevó a cabo durante un operativo. El detenido fue señalado por los delitos de allanamiento de morada y robo con violencia en casa-habitación. La banda criminal también fue desmantelada, mientras que el sujeto fue trasladado a la capital de Sonora y llevado a un centro de reinserción social, pues contaba con 3 órdenes de aprehensión. Siguen las investigaciones, ya tenemos otros detenidos, pero por lo pronto ya consideramos que con las detenciones que se hicieron en otros estados y fundamentalmente con la captura de este sujeto, se desmanteló esta banda, la cual sí causó muchas conductas delictivas en Hermosillo. Y la disputa entre grupos criminales por el control del puerto de Manzanillo en Colima ha disparado la violencia en las últimas semanas. Apenas el 8 de noviembre fue asesinado el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántara, quien fuera director de la aduana de Veracruz en 2023. Fue atacado a balazos en Manzanillo mientras circulaba en el puerto. Unos días antes, el 21 de octubre, fue asesinada una abogada de la Fiscalía General de la República. Estos y otros hechos violentos responden a la disputa entre grupos criminales por el control del puerto de Manzanillo, el único en la costa del Pacífico por el que se permite el ingreso al país de precursores químicos controlados. Los grupos criminales extraen cargas ilícitas, incluidos los precursores químicos, pero además amenazan al personal aduanal, extorsionan a funcionarios y bloquean los accesos al puerto, de acuerdo con un informe de inteligencia al que Milenio tuvo acceso.
Manzanillo es disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Independiente de Colima, conocido como Los Mezcales, aunque en la entidad también tiene presencia el Cártel del Pacífico, lo que se traduce en un incremento en los homicidios del 17% en comparación con el año anterior. También incrementaron delitos como lesiones dolosas, robo de vehículos, narcomenudeo y el robo a negocios. En el puerto, las colonias con mayor índice delictivo son Campos, Centro, Cólomos, El Naranjo, Fraccionamiento La Higuera, Las Huertas, Salagua, Santiago, Soleares y Valle Alto. La violencia también ha comenzado a alcanzar a municipios de la costa, como Tecomán y Armería. En medio de esta disputa, la Marina Armada se ha concentrado en desarticular a estas organizaciones. Muestra de ello es la detención de Itania Noemí Hernández Cepeda, la alemana, identificada como una de las operadoras más relevantes del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de los Mayos. De la organización contraria, fue detenido Aldrin Miguel Jarquín, conocido como Chaparrito, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima. Mientras, en Manzanillo, la Marina ha confiscado miles de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 12 millones de pesos y 3.2 toneladas de cocaína, localizadas en bultos balizados, flotando en el mar. Con información de César Martínez y Amílcar Salazar Méndez, Milenio Noticias. Y escuche lo siguiente, un conductor y una menor de edad fueron atacados a balazos, aquí en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Ambos fueron trasladados al hospital, sin embargo, el hombre falleció. La víctima había hecho una fiesta familiar, una visita familiar en la calle Xochitl, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar. La menor de 11 años, afortunadamente, se reporta estable. Las autoridades capitalinas pues ya investigan los hechos. Y una patrulla de la policía de la Ciudad de México fue incendiada anoche sobre el eje 1 Norte y la calle de Jesús Carranza en la colonia Morelos, en donde policías detuvieron a 2 hombres con droga. Varias personas habrían intentado impedir el arresto y un sujeto arrojó un cohetón a la unidad, lo que provocó que se incendiara. No se reportaron lesionados, pero 3 hombres fueron detenidos y se aseguraron 80 dosis de droga. Y en otro caso fue liberado el taxista que embistió a una familia el 14 de noviembre en Coajimalpa. Un hombre murió y su esposa e hija resultaron lesionadas. Ninguno de los involucrados contaba con seguro y la familia afectada exige justicia por el trágico accidente. Dafne y su familia iban a bordo de la moto que derrapó el pasado 14 de noviembre sobre Avenida Noche de Paz en Coajimalpa a causa de un taxista que dio vuelta prohibida. Pues yo oigo como le pita a mi marido, detente, detente. Y en ese momento fue el impacto de la moto. Mi marido lo que hizo fue dar la vuelta. Yo lo abrazo a mi hija. Allí murió Ezequiel, de 31 años, y Ainara, su hija de apenas 5, resultó con lesiones luego de que en el intento de darse a la fuga, el taxi le pasara por encima. Se regresa para rematarla y lamentablemente le pasa la llanta, un pedazo de llanta por su cachete. Papi, Checo, la niña, mi amor, despierta. Posteriormente brinco su cuerpo sin vida y veo a mi chiquita. Ninguno de los vehículos contaba con seguro. La familia viajaba sin casco y en contraflujo en busca de un doctor para Ainara debido a que presentaba malestares. No fue por gusto, no fue por diversión, fue simplemente por una emergencia. Por eso es que no traíamos cascos, por eso es que vamos sobre la línea. ¿Por qué? Porque queríamos llegar a tiempo al doctor con mi niña. Pese a la muerte de Ezequiel y la agravante de haber huido de la escena, el conductor del taxi fue puesto en libertad, por lo que la familia apelará para seguir pidiendo una reparación del daño y justicia para Ezequiel. No lo culparon como tal por el homicidio, sino por haber dado una vuelta en un lugar en donde no debió, por haber cometido la infracción de darse a la fuga cuando hubo una colisión. Hasta la fecha te puedo decir que estoy impactada y que tengo la escena aquí todos los días. Ezequiel
Era padre de 2 niños, el sustento de la familia. Se dedicaba a la herrería y a realizar mudanzas. Hoy, la familia llora su pérdida. Es un trauma de por vida, y no solo físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Perdió y perdimos al sustento de la casa, perdimos a un buen hombre, perdimos a un buen padre. Por fortuna, Ainara está fuera de peligro y se recupera en casa, igual que su mamá. Se ha programado una audiencia el próximo 10 de diciembre y la familia pide que este hecho no quede impune. Ayuda por justicia para él y para mi hija también, porque la reparación no es fácil, y mucho menos la muerte de él. Con imágenes de Adriana Arreola, para Milenio Noticias, Mitzi Alejandra Zárate. Seguimos en la Ciudad de México y una balacera durante una fiesta dejó como saldo 3 muertos y 7 personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Gustavo Amadero y, de acuerdo con testigos, la agresión comenzó con una pelea entre vecinos en medio de la fiesta. Uno de ellos saca un arma y comienza a disparar. Las autoridades desplegaron un operativo y detuvieron al presunto agresor. Ya eran como la 1:30 de la mañana y estaba jugando y de repente escucharon un montón de balazos, pero seguiditos. Y después se calmó un poco y luego otra vez balazos. Ya después de como 20 minutos llegó bastante rápido la policía. Pero ya más de eso no supe nada más. ¿Conocer seguido de que se den aquí balaceras o hayan fiestas donde se pongan pesadas? Pues ciertamente no es común, pero a menos unas muy pocas veces se da, pero sí es algo desmadroso. Y el pasado 16 de noviembre, la Policía Ministerial de Investigación de la Ciudad de México detuvo al cantante de ópera Esteban Sebastián Hernández Baltasar cuando arribó a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional. Las autoridades capitalinas informaron que existen señalamientos en contra del cantante por un presunto abuso en contra de su expareja. Esteban fue trasladado al reclusorio Oriente y un juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros en unos minutitos. Regresamos. Ya estamos de vuelta con más información y 3 magistraturas del Tribunal Electoral determinaron en definitiva que las 280 suspensiones en contra de la elección judicial y las sanciones que implicaría para el INE no tienen ningún efecto en materia electoral, por lo que otorgaron una medida cautelar que blinda al Consejo General de cualquier consecuencia. Por lo que el INE debe retomar la organización, pues de lo contrario estaría incumpliendo con sus obligaciones. Encuentro que las y los juzgadores de amparo no deben intervenir en una cuestión que está reservada a este tribunal y en consecuencia sus determinaciones carecen de validez en este campo, ya que van en contra de los mandatos que he citado dispuestos por el órgano reformador de la Constitución. Por ello, este tribunal debe removerlo para que su desarrollo continúe. Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de alguna de las etapas a cargo del Senado de la República, del Instituto Nacional Electoral y de todas las autoridades competentes que participen en su organización y preparación. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la cumbre del G20, este foro en el que se reúnen las principales economías del mundo y en donde propuso destinar el 1% del gasto militar global en reforestación masiva, lo que ayudará, entre otras cosas, a combatir la pobreza. Y el virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza en donde aseguró que utilizará a las Fuerzas Armadas para iniciar una deportación masiva de migrantes en la frontera con México. Donald Trump informó que pondrá en estado de emergencia nacional a Estados Unidos una vez que entre en funciones. Agregó que se reubicará a las tropas de la Guardia Nacional estadounidense para colocar nuevas estaciones en la frontera con México, en donde se estarán aplicando nuevas leyes migratorias.
Y esta madrugada ingresó al estado de Oaxaca la caravana migrante número 14 del año, denominada Los Hijos de Dios. Esta caravana de más de 1,500 migrantes está conformada por personas rezagadas de al menos 4 caravanas que han transitado por esta ruta migratoria desde hace 2 meses. Los inmigrantes se instalaron en el domo municipal. Algunas familias y mujeres embarazadas fueron recibidas en un albergue. La mayoría de este éxodo migrante no cuenta con los recursos económicos para avanzar como lo hacen la mayoría. Ellos saben que deben llegar a los Estados Unidos antes de que finalice el 2024. Y por ello nos vamos a enlazar hasta Washington con nuestro compañero José López Zamorano, colaborador de Milenio, para abordar este tema sobre los planes migratorios de Donald Trump y cómo se ha tomado allá con nuestros migrantes en los Estados Unidos. Buenas noches, José. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Bueno, pues efectivamente el señor Trump está cumpliendo su amenaza de ser dictador por un día, cerrar la frontera con México, aplicar esta declaratoria de emergencia nacional y utilizar al ejército, las Fuerzas Armadas, para estas tareas de las masivas deportaciones que tiene previsto. Lo que existe en nuestra comunidad, Julián, es mucha preocupación, ansiedad, incertidumbre. Evidentemente, esas amenazas que han estado siendo repetidas, no solamente por el señor Donald Trump, sino por esos personajes que van a ocupar cargos importantes en su administración, de que van a lanzar la operación más grande, más ambiciosa de la historia de Estados Unidos. Lo dijo Tom Homan, que va a ser designado como zar fronterizo. Lo dijo también Stephen Miller, que va a ser el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y por si fuera poco, la gobernadora de Dakota del Sur, que va a ser designada como titular del Departamento de Seguridad Interna, el DHS, la señora Kristi Noem. El común denominador de esas amenazas, por supuesto, es que desde el día 1 van a empezar estas deportaciones. Aparentemente van a utilizar al ejército para crear campos de concentración, donde van a recluir a miles de personas. Las prioridades son aquellos inmigrantes, 1.3 millones, que tienen ya órdenes de deportación pendientes o cuyos casos de asilo han sido rechazados por los jueces migratorios. En segundo lugar, vamos a tener a un promedio de 400,000 personas que tienen algún tipo de antecedente criminal. Y en tercero, estamos temiendo nuevamente el regreso de las redadas migratorias. Ya empezaron en algunos estados como Georgia con gobiernos republicanos. Hemos visto noticias de grupos comunitarios donde ya hay redadas en algunas carreteras para intentar identificar a indocumentados. Y por supuesto las temidas redadas en centros de trabajo que por supuesto buscan atemorizar no solamente a los migrantes, sino también a los empleadores para que obviamente despidan a personas que estén en situación irregular. La buena noticia es que estamos viendo una manifestación en contra de una especie de revuelta azul de los demócratas, por ejemplo, en los estados gobernados por demócratas como California, Nueva York e Illinois, están planeando sesiones de las legislaturas locales para tratar de encontrar legislaciones de neutralización donde no haya cooperación entre el gobierno estatal y el gobierno federal, por ejemplo, para identificar personas, para detenerlas, para ubicarlas. También estamos viendo que los grupos defensores de los derechos de los migrantes están planeando demandas inmediatas en los tribunales cuando personas empiezan a ser afectadas de sus derechos, porque en estas redes de redadas no solamente caen los indocumentados, muchas veces también caen víctimas residentes legales permanentes o incluso ciudadanos estadounidenses de origen hispano que indiscriminadamente son llevados por las autoridades. Y también, por supuesto, en el Congreso de Estados Unidos, la bancada latina, compuesta por alrededor de 40 legisladores, anunció este mismo día que van a buscar algún tipo de acción conjunta con republicanos moderados para tratar de neutralizar estas acciones. Así que sí, se está viviendo un momento de mucha incertidumbre en nuestras comunidades, muchas personas que están temiendo. Los grupos están, por ejemplo, recomendando que las personas tengan un plan en caso de detención, que conozcan sus derechos, que la policía no puede entrar a sus casas a menos que tengan una orden de cateo. Así que estamos ya apenas en los albores de la nueva era Trump, segundo mandato, pero ya hay mucha preocupación en nuestra comunidad, Juliana. Claro que sí, José, ya me lo puedo imaginar. También pues están otros temas importantes como es el tema de la seguridad, lo que exige Estados Unidos a México para frenar finalmente el tráfico de fentanilo, que es lo que más está afectando y más vidas está cobrando allá en el país estadounidense. Por supuesto, el tema de la seguridad, también el tema de los aranceles, si es que no se logra frenar esto del fentanilo y tener pues más seguridad aquí en nuestro país. Eso sin duda
duda alguna serán los temas para los próximos meses, los cuales pues estaremos analizando, José. Efectivamente, como bien dices, el presidente Trump ha hecho muchas amenazas, no solo a México, hay que decirlo, a sus socios comerciales, y va a volver a la idea de utilizar la política comercial como una herramienta de presión. Ya nos amenazó con imponer aranceles del 25 hasta el 100% en caso de que no se tomen medidas más decisivas para frenar la inmigración en la frontera sur de México. Lo está haciendo también con países como China. En su gabinete hay un grupo de personajes que virtualmente son considerados como xenófobos, con políticas antimigratorias, los antes mencionados. Así que sí, es una era muy interesante que va a tener serias repercusiones, probablemente en primer lugar para los vecinos y los socios comerciales de Estados Unidos. Claro que sí, José. Pues gracias por esta información y saludos hasta Washington. Gracias. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues le cuento que en Chihuahua una intensa nevada sorprendió a la población entre la tarde del sábado y la noche del domingo. Esto debido a la llegada ya de la primera tormenta invernal de la temporada. Este fenómeno provocó el cierre de varios tramos carreteros. Las autoridades pidieron a los habitantes mantenerse resguardados en sus hogares y seguir atentos a los avisos oficiales. Y prepárese porque ya los expertos lo han mencionado, que será un invierno bastante frío. Se combina el fenómeno de la niña que produce pues refrescamiento en las temperaturas y también en las temperaturas del océano. Y por otro lado, un vórtice polar, que es aire frío en los polos, que está generando también este descenso en las temperaturas. Bueno, pues a salir bien abrigados. Muy buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado.